perdón, del capítulo 16, versículo 4 al 15. Amén. Y lo leemos en el nombre poderoso de Jesús. Dice: mas yo he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya los había dicho. Esto no lo dije al principio porque yo estaba con vosotros, pero ahora voy al que me envió. Y ninguno de vosotros me pregunta: ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuanto Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿De qué? De pecado, de justicia y juicio. Y explica, Jesús dice: de pecado, por cuanto no creen en mí; de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más; y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Amén. Porque no hablará por su propia cuenta, sino hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. El que me glorificará, Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Amén. Vamos a orar. Amén. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias por esta palabra. Gracias porque te hemos podido adorar, alabar, Señor. Padre amado, en el nombre de Jesús bendigo, Dios mío, a la danzora, bendigo a las cantoras, Padre amado. Pero así también yo sé que tú vas a comenzar a traer un tiempo de orden a nuestras vidas, Amén. al ministerio, Padre amado. Pero te damos gracias, Señor. Padre, unge mis labios, Señor, unge mi mente para hablar de tu palabra, Dios mío. Dame la gracia, Padre amado, para expresar lo que tú has puesto en mi corazón, Padre eterno. En el nombre de Jesús te pido que desate, Dios mío, sobre nosotros un espíritu de revelación. Amén. Y de sabiduría, Padre amado. Te pedimos, Señor, en esta hora, Padre eterno, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, que tú seas sacando toda carga, toda aflicción, Señor. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, sana nuestros corazones y abre nuestro entendimiento para entender tu revelación, Padre. ¿Qué nos quiere hablar, Padre amado? En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Entonces dice, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu, ¿de qué? De verdad. Amén. Él os guiará a toda verdad. Amén. Amén. Lo que quiero compartir hoy día es la obra del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque Él está trabajando. Dios está constantemente trabajando en nosotros. Amén. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no solamente termina la obra, porque dice que Dios nos va a convencer de verdad, perdón, de justicia, de juicio, ¿cierto? Y de pecado. Amén. De pecado, de justicia y de juicio. Pero muchas veces cuando se habla estas palabras, uno piensa que es en el lado del evangelismo. Amén. Pero podemos ver y denotar, amados, que son niveles, que son temporadas, que son tiempos, amén, en el cual nosotros podemos ver que el Espíritu Santo sigue trabajando en nosotros. Amén. Amén. ¿Cuántos han arrepentido de sus pecados? Amén. Amén. Pero la Biblia dice que el que no tiene pecado, Sí. que dice no tener pecado, es un mentiroso, la verdad no está en él. O sea, ¿qué está diciendo? Que a pesar de que nuestros pecados fueron perdonados y pasamos de ser pecadores a ser personas justificadas, personas santas, amén, que el Espíritu Santo vino a morar en nosotros, todavía estamos peleando con el pecado. Amén. 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 Pero dice, y de juicio, o sea, ¿qué está hablando? Que va a haber un tiempo donde tenemos que entender que tenemos que superar el pecado. ¿Por qué? Porque viene un juicio. Amén. La Biblia dice que el hombre está destinado
que el hombre muera una sola vez y luego, ¿qué viene? El juicio. El juicio. Amén. O sea, de que cuando el momento que termina nuestra vida, nuestro cuerpo se divide, amén. Porque la muerte también significa división. Amén. ¿Y qué pasa? Nuestro cuerpo, nuestro espíritu se va a Dios quien lo dio y Él lo pondrá según si fueron redimidos o no, amén, el lugar que corresponde. Así también el alma, pero el cuerpo se va al sepulcro, ¿cierto? Amén. Amén. Pero después de eso, hay una etapa que le denominamos y que la iglesia le denomina lugares de intermedio. ¿Por qué? Porque es un tiempo de transición, un periodo de espera para el juicio. Amén. Entonces tenemos que entender, si el Espíritu Santo nos convence ¿de qué? De pecado. ¿Por qué dice? De pecado. ¿Por qué de pecado? Dice, de pecado. ¿Por qué? Por cuanto no han creído en mí. Amén. Amén. O sea, la gente que está en pecado, que vive en el pecado, en la temporada del pecado, ¿es por qué? Porque no han llegado al entendimiento de que Jesús es el único medio y el único mediador entre Dios y los hombres. Amén. Y que al momento de nosotros de recibirnos, fuimos convencidos de pecado. Pero luego dice de justicia. Amén. ¿Cuándo ocurre eso? En este tiempo estamos nosotros viviendo en la justicia. Amén. Amén. Y sobre todo que este año lo hemos profetizado y declarado como el año de la justicia. ¿Por qué? Porque donde Dios nos va a ayudar y nos va a promocionar. ¿Para qué? A convencer de justicia. ¿Qué significa la justicia? Vivir en santidad. Amén. Por eso dice el Apocalipsis, dice que el que es santo siga santificándose, el que es justo siga siendo justo. Amén. Pero el que es impío siga siendo impío. Amén. Pero Dios, que ha prometido en este año es llevarnos a la santidad. Cosas que a lo mejor estaban atando nuestra vida durante este año, Dios nos va a traer libertad. Amén. Amén. Esas cosas, ¿por qué? Porque nos está convenciendo de justicia. Amén. Amén. O sea, el Espíritu Santo trabajó antes que nos convirtiéramos en nuestra conversión. Amén. Pero también habla del juicio. Amén. Entonces, dice Jesús que Él enviará otro consolador. ¿Y quién es el otro consolador? Es el Espíritu Santo. Amén. Que es el paracleto. El griego de consolador es paracleto. Yo pensaba, amado, de verdad, que el paracleto era el Espíritu Santo, el consolador. Amén. Pero cuando me metí ayer al griego, paracleto habla de tres cosas: de ser intercesor, consolador y abogado. O sea, que el Espíritu Santo aboga por nosotros también. Así Amén. como Jesús aboga delante del Padre por nosotros, el Espíritu Santo está abogando, está intercediendo, Gloria a Dios. está clamando. Y esa es la función que el Espíritu Santo, la obra que el Espíritu Santo está haciendo en nuestra vida. Amén. Por eso está diciendo que Dios nos convence de qué, de pecado. Ya nos convenció de pecado. Entendimos que el pecado que para nosotros era bueno en el mundo, hoy día es malo. Amén. Pero todavía hay cosas, amados, que tenemos que superar, que tenemos que seguir adelante. Amén. Y por eso el Espíritu Santo, ¿qué nos hace hoy día? Convence de justicia, de vivir en santidad. Amén. ¿Por qué? Porque hay una doctrina en la cual es salvo siempre salvo. O sea, ellos recibieron a Jesús, pero siguen viviendo su vida de pecado y siguen siendo salvos. Amén. O sea, que están diciendo que el Espíritu Santo trabajó solamente antes de nuestra conversión. Pero la Biblia dice que nos convence de qué? De justicia. Amén. O sea, está intercediendo por nosotros. ¿Para qué? Para que vivamos en la justicia de Dios. Por eso dice en Mateo 6:33, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿El reino de Dios? ¿Quién es el reino de Dios? El Espíritu Santo. Amén. 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 El Espíritu Santo. Por eso Jesús, amén. Jesús no era el reino, amado. Porque Jesús, hasta los 30 años, caminó como un humano normal. Pero cuando Jesús cumple la mayoría de edad, se bautiza y recibe el fuego del Espíritu Santo, comienza a predicar. Dice, arrepentido y convertido porque el reino de Dios ha llegado. Amén. ¿Quién llegó? El Consolador. El Consolador manifiesta el reino de Dios. Amén, gloria a el Espíritu Dios. Santo manifiesta el reino. Amén. 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 ¿Por qué? Porque Jesús, tenemos que entender que Jesús primeramente era Jesús y luego fue el Cristo. Gloria a Dios. Amén. ¿Cuándo fue el Cristo? Después de resucitar. Amén. Ahí toda la autoridad le fue dada, entregada. Amén. Pero cuando vino el Espíritu Santo sobre él, estaba hablando del reino de Dios.
Amén. Porque antes ¿qué acontecía? Venía el Espíritu Santo sobre un profeta, sobre un sacerdote o sobre un rey. Pero venía, profetizaban y se iba el Espíritu Santo. Amén. Pero la Biblia nos enseña que cuando fue el derramamiento del Espíritu Santo en Hechos capítulo 2, ¿qué acontece? Hola, Derramado sobre toda carne. Se cumplió la promesa y fue derramada sobre toda carne. Y ahí se cumple, amados, cuando dice: yo ya no habitaré en templos hechos por manos de hombres, sino en el corazón, en las personas, en la carne. Amén. Entonces hoy día está dentro de nosotros el Espíritu Santo. ¿Qué haciendo? Convenciéndonos, intercediendo. Amén. ¿Por qué? Por justicia. Mira lo que dice el Romanos 8:27, dice: mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por todos los santos. Amén. O sea, ¿qué está haciendo el Espíritu? Aquí cuando está el Espíritu, habla del Espíritu, está con mayúscula. Y cuando está con mayúscula, ¿qué significa? Que habla del Espíritu Santo. O sea que el Espíritu Santo está dentro de nosotros, pero ¿qué hace? Como conoce la voluntad del Padre, intercede por todos los santos. Amén. O sea, no solamente está tu pastor intercediendo, está Jesucristo en los cielos delante del Padre, pero también está el Espíritu Santo intercediendo, convenciéndonos de justicia. Amén. Ya nos convenció de pecado, dejamos la vida de pecador, nos congregamos, buscamos al Señor, pero ahora nos está convenciendo de justicia. Amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Romanos 8:26 dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Amén. Amén. Imagínate. Qué ¿El Espíritu qué hace? Nos ayuda. Nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Cómo? Caemos, pero Él aboga por nosotros. Y le dice al Señor: Señor, déjamelo, yo lo voy a convencer. Déjalo, yo lo voy a ayudar. Amén. Por eso cuando de repente nosotros queríamos hacer lo malo, ¿qué pasaba? Venía algo en nuestro corazón. ¿Cierto? Nos estaba molestando el Señor, porque sabíamos que era malo, ¿cierto? Pero Él nos ayuda, por eso tenemos que meterlo en la presencia. Por eso tenemos que sumergirnos en su presencia. ¿Por qué? Porque Él nos ayuda ¿a qué? En nuestra debilidad. Pero mira, fíjate, dice: pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y aquí yo me perdí. Cuando empecé a hacer esta palabra, aquí yo me perdí, hermano. Aquí ya me estaba yendo a otras cosas. Amén. Pero mira, ¿qué dice? Que el Espíritu nos ayuda ¿a qué? En nuestra debilidad. Pero ¿qué dice? El Espíritu mismo intercede por nosotros. Con gemidos indecibles. ¿Qué está hablando el Espíritu Santo? Que en el momento cuando tú y yo hablamos en lengua, amado, Él está intercediendo por nosotros y está pidiendo como conviene. Amén. Amén. Porque de repente nosotros la única oración: Señor, bendíceme, prospera. Estamos con una ovejita: bendíceme, prospérame, sáname, restaurame, levántame, úsame. Amén. Pero cuando nosotros le damos la oportunidad y fluimos en la lengua del Espíritu, ya no estamos intercediendo nosotros. No, el Espíritu Santo está intercediendo por nosotros y pidiendo como Él quiere. Amén. Amén. Entonces me desvío un poquito en el don de lengua para entender la obra del Espíritu Santo. Dice: porque el que habla en lengua no habla al hombre, sino a Dios, pues nadie le entiende. Aunque por el Espíritu habla. Misterios. Y ahí me perdí más. Ahí me perdí más, porque el misterio, amado, fue un secreto de Dios que Dios lo reveló a sus siervos. O sea, cuando habla de misterio, entonces, ¿qué está diciendo? Cambiemos la palabra misterio por revelación. Y mira, fíjate, porque el misterio es una revelación. Dice: porque el que habla en lengua no habla al hombre, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla revelación. Amén. ¿Se acuerdan que el domingo pasado hablamos de la revelación? ¿Para Amén. qué nos servía la revelación? Amén. Para muchas cosas. O sea que cuando nosotros le damos la oportunidad al Espíritu Santo que clame por nosotros apagamos nuestro cerebro. ¿Por qué nuestro cerebro? Porque en nuestro cerebro está el entendimiento. Y la Biblia dice que el que habla en lengua nadie lo entiende. ¿Amén? Entonces una de las cosas terribles para uno y para mí fue hablar en lengua, amado.
Porque uno, no hubo nadie que me enseñara, que derribara mis conceptos. Amén. Amén. Porque yo de repente empecé a hablar en lengua, en mi intimidad solo empecé a hablar en lengua. Y mi intelecto decía, o mi entendimiento decía, capaz que esté agarrando a garabato. Capaz que le estaré diciendo a Dios, mejor lo paro esto. Amén. ¿Por qué? Porque no entendía, y ahora entiendo que no soy yo. Es el Espíritu Santo intercediendo por mí y pidiendo como conviene. Amén. Dios, Que amén. no pares tu lengua, porque Dios que está entregando a través de eso, te está entregando revelación. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. Mira la versión Biblia al día 2010, Biblia de América 2010, dice, 1 Corintios 4:14 dice, el que se expresa en un lenguaje misterioso, o en lengua, se beneficia a sí mismo. Amén. Amén. En cambio, el que habla de parte de Dios contribuye al bien de la iglesia. Pero ¿qué pasa? O sea que en el momento que nosotros hablamos en lengua, está la obra del Espíritu Santo en nosotros, está intercediendo el Espíritu Santo en nosotros, está abogando el Espíritu Santo en nosotros. Por eso es importante el hablar en lengua, hermano. Amén. Amén. ¿Cuál es hablar en lengua? La iglesia puede hablar en lengua, todos deberían hablar en lengua. Amén. Amén. Porque el hablar en lengua no es un don, es una señal. Amén. El don es lo que acontece en Hechos capítulo 2. Cuando ellos no conocían el lenguaje, ¿y qué pasa? Y empezaron a hablar lenguas que ellos no conocían humanas. Uno empezó a hablar en árabe, otro en egipcio, otro en persa, otro en italiano, Amén. o sea, en latín en ese tiempo, otro en diferentes lenguas humanas. Ahí hubo una expresión del don de lengua. Amén. Pero la iglesia, la señal de que el Espíritu Santo está operando en nosotros es el don de lengua, el hablar en lengua, es la señal. Pero tenemos que permitirlo al Señor, que tenemos que anhelarlo. ¿Por qué? Porque tenemos una gran ventaja. ¿Por qué? Porque el Espíritu intercede en nosotros y pide como conviene. Y cuando hablamos en lengua, amado, Dios empieza a traer revelación a nuestra vida. Amén. Pero también sabe lo que empieza, a abogar por nosotros. Amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Amén. Efesios capítulo 2:22 dice, ¿quién de vosotros también sois justamente edificados para morada de Dios? O sea, que está diciendo que el Espíritu Santo nos edifica. Amén. A través de los misterios, a través de la lengua. ¿Qué hace Dios? Nos edifica. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que nosotros somos moradas, somos templos del Espíritu Santo. Amén. Entonces, ¿qué está haciendo? Es como cuando tú llegas a tu casa, tú compras tu casa o la arrienda, o compras una casa usada, tú llegas a tu casa, ¿cierto? Pero ¿cómo está esa casa? Desordenado. No. Hay cosas que hay que hacer. Arreglo. La vecía, arreglo. Tú lo arreglas, tú lo vas adornando, y ya la casa no es una casa, es un hogar. Mm. Sí. ¿Amén? Ajá. ¿Por qué tú lo arreglas? Porque no es una casa. Tú compraste una casa, pero ¿qué lo hace? Tu hogar. Un hogar. Así también el Espíritu Santo Amén. obra en nosotros. ¿Por qué? Porque llega a la casa. ¿Por qué? Porque somos casa. Por eso el Espíritu, cuando Jesús habló del Espíritu inmundo que sale, dice, pero me acuerdo que tengo una casa. Sí. Ujú. ¿Cierto? Pero aquí dice que somos morada de Dios. Gloria a Dios. Somos un hogar para Dios. Amén. Entonces, como hogar, ¿qué hace el Espíritu Santo? Empieza a obrar en nosotros. Amén. Empieza a trabajar en nosotros, empieza a interceder, empieza a convencernos de pecado. ¿Por qué? Porque no significa que ya nos recibimos a Jesús, no nos sigue convenciendo de pecado, sino nos sigue convenciendo de los pecados. ¿Por qué? Porque hay pecados que todavía no dejamos. Amén. Pero ¿qué pasa? Pero nos convence de justicia, de caminar en santidad, de buscar, Amén. de agradar a Dios. Amén. 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 Por eso Él va trabajando en nosotros. ¿Se va entendiendo la palabra, cierto? Amén. Efesios capítulo 4:23 dice, y renovaos el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Amén. O sea, ¿qué pasa? Dios, el Espíritu Santo, ¿en qué parte trabaja?
No solamente en nuestro corazón, sino en nuestra mente. Amén. ¿Qué va haciendo? La va renovando, la va transformando, la va cambiando. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque en la mente está todo aquello sucio, todas las contaminaciones del hombre. Está donde en la mente y en el corazón. Entonces, como el Espíritu Santo pasa a habitar en nosotros, empieza a formar un hogar. Amén. Amén. Entonces dice que empieza a renovar nuestra mente. ¿Cómo? En la justicia y la santidad de la verdad. ¿Cuál es la verdad? Cristo. En la palabra. Palabra. Amén. Entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo? Nos revela la palabra. Amén. La revelación de la palabra, hermano. Si tú quieres revelación, cédele en tu oración, cédele en tu intimidad el lugar al Espíritu Santo para que empiece a clamar por ti. Amén. Amén. Dios. Tito capítulo 3, versículo 5 dice: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu. O sea, ¿cuál es otra obra del Espíritu Santo? Nos comienza a lavar. Amén. Amén. Por el lavamiento de qué? De la regeneración. Amén. Dios trae una regeneración a nuestra vida. Amén. Y por la renovación en el Espíritu. ¿Por qué? Renovación, ¿por qué? Porque nuestro espíritu estaba muerto en delito y en pecado. Amén. Pero ¿qué hace Dios? Lo restaura. ¿Qué hace Dios? Lo regenera y lo lava. Amén. 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 En Juan capítulo 16, versículo 8, voy rápido porque quiero explicar un esquema. Dice: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Pero no quise tocar el mundo porque ahí no me voy para otro lado. ¿Por qué? Porque el mundo, cuando habla del mundo, habla de cosmos. ¿Qué significa eso? Que Dios el Espíritu Santo no solamente trabaja en el hombre, trabaja en todo tipo de creación. ¿Por qué? Porque aún los ángeles son convencidos de justicia, de pecado y de juicio. Amén. ¿Por qué? Porque han habido caídas angelicales. ¿O no? Ujú. Y los ángeles no fueron creados como ángeles malos o ángeles caídos. Fueron creados como ángeles, servidores de Dios, enviados de Dios. Amén. ¿Pero qué pasó? Cayeron. ¿Por qué? Porque no dejaron que el Espíritu Santo trabajara en ellos. Amén. Imagínate. Y ahí podemos tomar el tema de otras creaciones, de otro tipo de creaciones. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo también trabajó en ellos. Amén. Por eso cuando habla del mundo no habla del Eres, que es la tierra, o no habla del Eucomene, que es el sistema mundo, sino habla del cosmos. Amén. Que habla del mundo, pero habla del universo. Amén. Pero ese es otro tema más. Cardíaco. Amén. Amén. Pero ¿qué dice? Habla de convencer. ¿Qué significa convencer? El griego elenco, que significa convencer, redarguir, pero dice poner en evidencia. Reprender, acusar, generalmente con la sugerencia de avergonzar a la persona si ha sido redarguida. El segundo significado de reprender, ¿para qué? Para convencerlo. Aquí se considera al incrédulo como quedando reprendido o convencido de su acto pecaminoso. Entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo? Primeramente nos reprende y nos convence de qué, de nuestra vida. ¿Amén? Entonces, cada cosa que va haciendo Dios, el Espíritu Santo va convenciendo. Amén. Tenemos que dejar que el Espíritu Santo traiga la evidencia. Amén. No tenemos que cerrar nuestro corazón. Amén. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que la verdad nos va a ser libre, pero la verdad nos regenera. Amén. La verdad nos restaura, la verdad nos limpia, la Amén. palabra, la verdad es la palabra. Gloria a Dios. Amén. Entonces no tenemos que cerrar nuestro corazón. Amén. Porque Dios quiere que crezcamos. Amén. Porque Dios nos quiere convencer de justicia. Amén. 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 Somos nuevos creyentes, recibimos a Cristo, pedimos perdón de nuestros pecados, somos nuevos creyentes. Amén. Pero ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ir evolucionando de un tecnón a un huino, a un hijo maduro, a un hijo que sea digno de recibir la herencia que Dios tiene. Amén. Porque Dios tiene una herencia para nosotros, tanto aquí en la tierra como en los cielos.
Pero tenemos que demostrarle que somos gente de confianza. Amén. Personas dignas de qué? De lo que Él tiene, de los planes que Él tiene para con nosotros. Amén. Pero para ello tenemos que estar evolucionando. No podemos quedarnos como niños malcriados. Amén. Jesús dijo, yo no vine a servir. Pero yo no vine a ser servido, vine a servir. Y la Biblia dice que la obra que Él hace, la haremos nosotros y mayores. O sea, nosotros tenemos que servir más. Nosotros estamos llamados para servir, para ser obreros. Porque eso nos va dando el crecimiento. En Efesios capítulos 4, cuando habla de los 5 ministerios que están para edificar a los santos, dice, muestra la forma como el Hijo de Dios va creciendo. ¿Y sabes Amén. cómo se llama esa fórmula? El servicio. Amén. Entonces, si tú no sirves, hermano, no vas a crecer. Si tú esperas que te sirvan solamente, estás mal. Amén. Y el Espíritu Santo de esas cosas nos va convenciendo. Amén. Amén. De ir creciendo, de ir buscando la santidad, de ir sirviendo en la obra de Dios. Amén. Para llegar a qué? A ser un hombre conforme a la estatura del varón perfecto que es Cristo. Amén. 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 1 Corintios capítulo 3, versículo 16 dice, ¿no sabéis que soy templo de Dios? Y el Espíritu de Dios mora en vosotros. Aunque tenía que haber llamado el título obra y misterio, igual, no lo dice. ¿No sabéis que sois templo de Dios? Y que el Espíritu Y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿Vale? Y tenemos que entender, el templo está constituido en 3 cosas: el atrio, lugar santo y lugar santísimo. Amén. Entonces, hay un proverbio, en Proverbios, ¿cuánto es, Felipe? Proverbio 9, ¿De qué cosa? cuando habla de la sabiduría. Ah, sí, que es Proverbio capítulo 9. En Proverbios 9, uno dice que la sabiduría, que el Espíritu Santo, se sienta en las plazas. Se sienta, pero dice que invita a que y mezcla su vino, su conocimiento, ¿para qué? E invita a los que van pasando. ¿Por dónde? Por el atrio. ¿Y cuál es el atrio? Era el mundo. Amén. Donde todo, ¿por qué? Porque en el templo, en el atrio, es donde tenían acceso todas las personas. un lugar santo. Amén. Pero nosotros nos fuimos llamados para el atrio. Amén. El Amén. atrio no es para ti. No. ¿Sabes quiénes van a estar en el atrio del templo de Dios? Que se vaya. Aquellos primeramente que se quedaron en la tribulación. Y segundo, el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque no llegaron a una estatura. Entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo? Va y del atrio, porque tú puedes estar en la iglesia, pero no significa que estás en lugar santo. Tú pudiste ser convencido de pecado, pero no significa que vivas en justicia. Entonces, Él con su sabiduría, con su palabra, porque tenemos que entender que la tierra será llena de la gloria del conocimiento de Jehová. Amén. No la gloria de los milagros, ni la gloria de los prodigios, ni la gloria de la ignorancia, Dios no es ignorante, sino del conocimiento de Jehová. Entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo? Da la revelación, da el conocimiento, da la palabra, ¿para qué? Invitándote. ¿A qué? Al lugar santo. Amén. 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 Por eso Proverbios 9 dice que lo invita a aquellos que pasan por el atrio, que pasan por las calles. ¿Y qué hace? Y le entrega su conocimiento. Y lo hace pasar al atrio. O sea, del atrio al lugar santo. Pero nos convence de justicia. ¿Sabes por qué? Porque tenemos que entender algo. Que en el lugar santo estamos bien. Pero hay un lugar santísimo que nos espera. Amén. 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 Gloria a Dios. El mundo, el atrio, el patio, está todo. Pero La iglesia es el lugar santo. Pero hay un lugar santísimo que nos espera y es con el Padre. Amén. Gloria a Dios. Por eso el Espíritu Santo en cada momento nos va convenciendo de pecado, de justicia,
pero va a haber un juicio. Amén. Pecado, justicia y juicio. Cada día, cada momento de nuestra vida nos va a convencer. Por eso la gente que no está convencida de pecado, oye, otra vez están hablando del juicio. Otra vez están hablando del tribunal de Cristo. Otra vez están hablando del tribunal del gran trono blanco. Otra vez. Lo que pasa es que ellos son religiosos, condenadores. No. ¿Por qué? Porque el trabajo del Espíritu Santo es convencernos cada día de pecado, de justicia y de juicio. Amén. Amén. Gloria a Dios. Estamos en justicia, pero va a haber un juicio. Pero va a haber un gozo que tenemos que llegar. Amén. Por eso Jesús dice, pasar al gozo de tu Señor. Amén. Gloria a Dios. 1 Tesalonicenses 5:23 dice, el mismo Dios es de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿cuál es la obra del Espíritu Santo? ¿Qué obra hace también? Nos santifica por completo. Amén. Y nos amonesta, ¿para qué? Para estar irreprensible. Mi espíritu, mi cuerpo y mi alma. Una pregunta, amado. Si tú estuvieras delante de Dios, delante de ti, ¿serías irreprensible? La palabra irreprensible. ¿Cómo es la palabra irreprensible? La palabra irreprensible es que Sin no se pecado, sin reprende. nada. ¿Ah? Que no se reprende. Que tú no tienes motivo delante de Dios para reprender. Bueno, que te condena. No, yo me dejaría que me arrepentiera. No. ¿Ah? No. No. No, porque si Él te reprende, Se en esa enoja. instancia que dice ahí, Te va te al envía al infierno. infierno. Oh, sí. Entonces no. Ese es el problema. Por eso nos reprende hoy. Por eso nos convence hoy. Por eso nos amonesta hoy. Por eso tenemos que estar santos. Porque tenemos que guardar cuerpo, alma y espíritu. Atrio, lugar santo y lugar santo. Amén. Amén. Y estamos hablando ya de misterios, con los misterios de la obra del Espíritu Santo. Efesios 5:27 dice, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arrugas, Ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Amén. Amén. Mancha, el cuerpo. Arruga, el alma. Y cosas semejantes, habla del espíritu, de la reputación. Una pregunta, ¿tú tienes buena reputación con tu hermano? Una pregunta, ¿tú tienes buena reputación con tu familia? Ahora la pregunta cardíaca, ¿tú tienes buena reputación con tu vecino y con tus compañeros de trabajo? ¿O eres una persona en la iglesia y afuera eres otro? ¿O sigues pensando como pensabas en el mundo? Si es así, necesitamos que el Espíritu Santo obre en nosotros. La palabra no es para condenar, nuestra palabra es para redarguirnos Amén. de nuestros pecados, Amén. de la justicia y del juicio. Amén. Amén. 1 Corintios capítulo 11, versículo 29-32 dice, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos debilitados entre vosotros, muchos que duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos. ¿Te examinas tu vida? Una vez a la semana, todos los días. ¿Te examinas? ¿Qué dirá Dios de ti? ¿Esto está bien? ¿Cómo soy yo? ¿Qué me dice la palabra? ¿Cómo es mi comportamiento? Porque dice, si nosotros nos examinásemos. ¿Por qué? Porque hay gente que está enferma, hay muchos enfermos, muchos debilitados, pero muchos que duermen. O sea, están muertos espirituales. Sí. Amén. Amén. ¿Pero de quién está hablando? Está hablando de la gente de Dios, los hijos de Dios. Amén. Porque dice, mira, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor. Para que no seamos condenados con el mundo.
¿Sabe de lo que está hablando esto? De la Santa Cena. La Santa Cena es el juicio del Espíritu Santo. La gente está en contienda, está en pecado, está en amargura, hace la Santa Cena un show, pero no le enseñan las consecuencias, no le enseñan cuál realmente es el peso de la Santa Cena. Y dice la Biblia que si yo tomo indignamente la cena del Señor, amén, voy a traer ¿qué cosa? Juicio sobre mí. ¿Qué significa eso? Significa que Dios, cada vez, nosotros hacemos la cena del Señor una vez al mes. O sea, una vez al mes, el Señor nos da la oportunidad de arrepentirnos. Amén. Amén. El Espíritu Santo viene aquí a convencernos. Pero no es algo que nosotros, sea una vez al mes que opera el Espíritu Santo en nosotros. Pero que nosotros como iglesia, una vez al mes tomamos y comemos el pan y tomamos el vino. ¿Por qué? Para recordarnos que Él viene. Amén. Y así el Espíritu Santo nos pueda convencer que hay un juicio, hermano. Amén. Y mejor ser juzgado en la cena del Señor que ser juzgado en el tribunal del gran trono blanco. Por eso dice, no seríamos juzgados, pero si somos juzgados, somos castigados por el Señor. ¿Cómo? Con debilidades, enfermedades y muerte espiritual. Dice, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. O sea, ¿por qué en la cena del Señor el Espíritu Santo no hace un juicio? ¿Para qué? Para que nos arrepintamos y no caigamos en el juicio que tiene el mundo, porque Amén. el juicio para el mundo, que es el gran trono blanco, es un juicio de condenación. Ahí nadie se salva. Amén. Entonces, ¿para qué Dios lo saca del infierno a un juicio y lo mete para mandarlo al lago de fuego? Simple, para demostrar su justicia. Nada. Pues si Dios es amor, sí, pero también es justo. Y el amor no supera la justicia de Dios. Son equivalentes. Amén. Son iguales. Amén. Amén. Entonces por eso nos convence el Espíritu Santo. 2 Corintios capítulo 5 versículo 10 dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Amén. Para que cada uno reciba lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Amén. O sea, ¿qué está hablando? Dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos, ¿quién? En el tribunal de Cristo. ¿A quién se está refiriendo Dios? ¿Al mundo? ¿A quién se refiere con el tribunal de Cristo? ¿Quién es juzgado en el tribunal de Cristo? ¿El mundo? No. ¿Quién? Hijos de Dios. ¿Ah? Nosotros. ¿Con quién nosotros? Sí, está hablando Hijos nosotros. de Dios. La iglesia. El tribunal de Cristo solamente es reservado para la iglesia. Amén. Amén. ¿Cuándo va a acontecer eso? En el día del arrebatamiento. Cuando Jesús venga por su iglesia, va a venir por toda la iglesia. Para llevarla al juicio. Dice la Biblia que va a ser un abrir y cerrar de ojos. Eso significa que el tribunal de Cristo en tiempo humano va a durar una centésima de segundo. Pero todos no iremos al tribunal de Cristo. ¿Qué se va? Mi espíritu y mi alma. El cuerpo queda acá. Entonces, ¿por qué? Porque Dios habita en el Olam, en la eternidad. Y para Él, 1000 años son como un día, un día como 1000 años. Entonces el tribunal de Cristo va a durar más o menos como 4 días más o menos. 4 días. 4 días de Dios. Sí. Y acá una centésima. Va a ser 4, Un segundo. imagínate, va a ser 4 días de Dios, pero la eternidad va a ser como 1000 años, 4000 años, en una hora. Pero, o la eternidad va a ser 4 días. 4 días. 4 días de eternidad. Entonces, ahora hay que ver cuánto dura el día de la eternidad. No, son 4 días de eternidad. Entonces, ¿qué pasa? Que en esos 4 días seremos juzgados. Vendrán nuestros pecados y los que
se medirá nuestra obra buena y con nuestras obras malas. Entonces, si yo tengo 100 obras buenas y 50 malas, ¿con cuánto voy a quedar? Con 50. Y eso me va a aprobar para estar con el Señor en las nubes. Porque inmediatamente no nos vamos a ir, o nos vamos a las nubes. Entonces, pero los que tengan 100 malas y 50 buenas, van a ser enviados de vuelta. Pero su salvación no se va a perder. ¿Por qué? Porque va a estar con el... va a tener la conciencia de la persona que fue juzgada en el tribunal. Y van a ver al Señor cara a cara. Amén. Amén. Entonces la iglesia va a comparecer ante el tribunal de Cristo. Amén. 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 Por eso dice, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, Sea bueno o malo. sea bueno o malo. Entonces, ¿qué pasa? Con la persona que no fue aceptada, el alma y el espíritu vuelven al cuerpo. Amén. Pero la persona que fue aceptada, su cuerpo es transformado y se va a la nube con el Señor. Amén. 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 Apocalipsis capítulo 20, versículo 11, dice 12, y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos, y vi a los muertos grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros y según sus obras. ¿Amén? Este es el tribunal ¿de quién? Del Abba, del Padre. El primero, el del Espíritu Santo, que es la Santa Cena. El segundo, el tribunal de Cristo, el de Cristo. Amén. Amén. Y luego es el... Por favor, amado. ¿Y el segundo es? ¿Cuál es? El tercero. No puedes cerrar la puerta, por favor. El tercero es del Padre. El tercero es del Padre. Amén. Amén. No, júntela, no la cierres. Y de esos juicios nos está convenciendo. Ese es el trabajo del Espíritu Santo, convencernos en la Santa Cena, convencernos que hay un tribunal de Cristo en el cual tenemos que aprobar. Nosotros no fuimos llamados para reprobar el tribunal de Cristo, sino para aprobarlo. Amén. Amén. Pero también va a haber un juicio donde perdición. Y por eso nos dice que de justicia, perdón, de pecado, de justicia y de juicio. Amén. 1 Juan 5, 7, 8 dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Y estos tres son uno. También que nos da a entender el Espíritu de Dios, que nuestro Dios es un Dios trino. Hay un Padre, un Hijo y un Espíritu Santo que está ¿dónde? En el cielo. Amén. Pero dice, tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Amén. ¿De qué está hablando? Está hablando de los tres principales bautismos que recibimos nosotros. ¿El primer bautismo cuál es? No, el de la sangre. Somos lavados en la sangre cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados y le pedimos perdón al Señor por todos nuestros pecados y le recibimos en nuestro corazón, somos bautizados en la sangre del Cordero. Cuando recibimos a Y Dios. todos nuestros pecados son perdonados. Pudimos haber hecho un atentado terrorista y derribar, no sé, un estadio y haber muerto 100.000 personas. Pero si esa persona se arrepiente, esos pecados y esas muertes son perdonadas. Amén. Imagínate la misericordia de Dios. Amén. Amén. Fue lavado por la sangre del Cordero. Ahora después tiene que cambiar la obra. Pero aquí nosotros vemos el otro bautismo, que es el bautismo en agua. Amén. Que limpia qué cosa? Nuestra alma. Amén. Amén. Y luego está el bautismo ¿qué? Del Espíritu. Del Espíritu. Amén.
Yo te digo, amado, necesitamos pedir el bautismo del Espíritu Santo. Amén. Amén. Para experimentar los demás. ¿Ah? Para poder experimentar los demás. Pero el que no esté bautizado en la sangre, en el Espíritu y en el agua, no se puede ir con el Señor. Porque estos tres dan testimonio aquí en la tierra. Como el Espíritu Santo, el Padre y el Hijo dan testimonio en los cielos, la sangre, el agua y el Espíritu dan testimonio en la tierra. Si no eres bautizado en el Espíritu, pídeselo al Señor amado. Si no, no te va a ir. Amén. Amén. Romanos 4:17 dice: porque el reino de Dios no es comida y bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Qué significa eso? Que cuando el Espíritu Santo nos convence de pecado, ¿qué hace? Nos lleva a la justicia. Cuando el Espíritu Santo nos convence de vivir en justicia, ¿qué pasa en mi alma? Hay paz. Amén. 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 La paz os dejo y la paz os doy. No como el mundo la da, ya no estamos en el mundo. Tenemos que aprender a vivir la paz. Amén. 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 Pero después de la paz hay un gozo. ¿Cuándo va a ocurrir eso? Ese gozo lo da el Padre. Ujú. Buen siervo fiel. Pasa el gozo de tu Señor. Amén. Y esas tres cosas nos convence el Espíritu Santo. De justicia, de paz y de gozo. Amén. Entonces tenía que haberle puesto Ujú. obra y misterio. Amén. Entonces lo puedo cambiar. Mateo 6:13 dice: no nos meta en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la y gloria la gloria por por todos los todos los siglos. siglos. Amén. Y aquí estamos hablando de las manifestaciones de Dios. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que cuando somos bautizados entramos en el reino de Dios. Amén. ¿Quién es el reino? El Espíritu Santo. ¿Quién manifiesta el reino? El Espíritu Santo. ¿Pero quién da el poder? En mi nombre echarán fuera de demonios. En mi nombre sanarán, pondrán mano a los enfermos y estos sanarán. ¿Quién? El Hijo. Ujú. Amén. Pero ¿y la gloria? El Padre. La manifiesta el Padre. Y de esto también nos da testimonio el Espíritu Santo. Amén. Amén. Entonces hay tres niveles: el nivel del reino, el nivel del poder y el nivel de la gloria. Son tres dimensiones que vivimos. Hermano, tú recibiste a Cristo, te bautizaste en la sangre y te bautizaste en agua. Tú puedes ver el reino. Necesitas ser bautizado en el Espíritu para entrar en el reino. Amén. Ujú. Gloria a Dios. Y para recibir poder. Amén. Amén. Pero en el nombre de Jesús tenemos poder y autoridad. ¿Cuándo? Cuando le recibimos a Él. Ujú. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Pero vamos a quién? A una gloria. Muchos hablan de la gloria de Dios, hermano. Si la gloria de Dios viniera, destruiría el universo. Mm. Salmos capítulo 37, versículo 29 dice: los justos heredarán la Tierra. tierra. ¿Cuáles son los justos? Vivirán para siempre. Si tú eres cristiano, amado, un hijo de Dios, fuiste convencido de pecado, eres una persona justa. Pero no fuiste convencido de justicia, pero te das tu vida en la tribulación, Dios te va a heredar la tierra. Amén. Fuiste una persona justa. ¿Cuál es la tierra del árbol? Primera de Tesalonicenses, capítulo 17, dice, 4:17 dice: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire. Amén. Amén. Habla del arrebatamiento. O sea, si nosotros fuimos convencidos de justicia y vivimos en justicia, hermano,
¿Qué nos espera? Esperar al Señor, contarnos con el Señor en el aire. Aleluya, amén. Gloria a Dios. Para terminar, Apocalipsis capítulo 21, versículo 1 al 4 dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la tierra nueva pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y el que morará, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¿Qué nos dice el Señor? El Espíritu Santo, que nos molesta a llegar acá, Amén. a habitar con Él. No fuimos hechos para heredar la tierra, amado. Fuimos hechos para habitar con el Señor Amén. en la nueva Jerusalén, Amén. Amén, gloria a Dios. porque es diferente. Ujú. Amén. Amén. Entonces, cuando la Biblia habla de los misterios, entonces no habla de justicia, pecado, justicia y juicio. Pecado, de pecado por cuanto no creen en Él. Ya lo entendimos, ¿cierto? Amén. La gente que no ha recibido a Cristo será condenada por no recibirlo, porque es el pecado mayor que puede haber. Ujú. Justicia, ¿por qué? Por cuanto yo voy al Padre. ¿Qué habla eso? Del arrebatamiento, del rapto. Amén. Y no me veréis más. Y de juicio, ¿por qué? Juan 16:11 dice: de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Amén. Amén. Pero el lago de fuego es grande. Hay harto Pero el espacio. Señor nos quiere librar del lago de fuego. Amén. También habla del atrio, lugar santo, lugar santísimo, ¿cierto? El cuerpo, alma y espíritu. Amén. No habla de estar sin mancha, ni arruga, ni cosas semejantes. Cuidar nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu. Pero también habla, ¿por qué? Por los tribunales Ujú. que hay. La Santa Cena, el Bimá de Cristo, el juicio, y el trono blanco, el Bimá, el Al tribunal de tribunal de Cristo. Bimá significa tribunal, ¿amén? Ujú. La Santa Cena, el juicio del Espíritu Santo, el Bimá de Cristo, el de Jesucristo, y el trono blanco, el del lado del Padre, o de Yahweh, Jehová, ¿amén? Están los bautismos, ¿cierto? Sangre, agua, espíritu. Mira, y fíjate que todo es de tres. ¿Cómo opera la Trinidad? ¿Amén? Cuerpo carnal, cuerpo espiritual, cuerpo celestial. Eso no hablé, pero uno va subiendo. ¿Amén? Ujú. Tenemos un cuerpo carnal. Fuimos convencidos del pecado, teníamos un cuerpo carnal, pero Amén. seguimos teniendo un cuerpo carnal. Amén. Amén. Pero cuando venga el tribunal de Cristo, nuestro cuerpo será transformado en un cuerpo espiritual. ¿Quién tendrá los cuerpos espirituales? Los ministros. Amén. Ujú. ¿Por qué? Porque los 5 ministerios tienen que volver ¿a qué? A la tribulación. ¿A qué? A preparar a los santos que quedaron. De darle un testimonio, de estar recordándole que ellos vieron el juicio. Y prepararlos ¿para qué? Para que lleguen a la estatura. Por eso dice Efesios 4:11, para que todos lleguemos a la estatura. Ujú. ¿Y cuánto es todo? ¿Alguno? Todos. Completo. ¿Cuánto es todo la décima parte No. de la iglesia? Es todo. Toda la iglesia. Amén. Entonces, los 5 ministerios no solamente están aquí en este momento, en este tiempo de gracia, sino van a ser arrebatados, van a ser juzgados como ministros. Amén. Y si fueron bien evaluados, se van a quedar en el tiempo de la pretribulación. Pero cuando termina la pretribulación, va a ser enviado nuevamente. Amén. ¿Para qué? Para levantar a los santos, Amén. para fortalecerlos, para edificarlos. Amén. Para que ellos puedan dar su vida. Mira, aún así,
está la misericordia del Señor. Porque Él prometió, aunque pases por la agua, yo estaré contigo. Aunque pases por los ríos, no te ahogarán. Y aunque pases por el fuego, no te quemará y la llama arderá en ti. ¿Cuál es el fuego? La tribulación. La tribulación. O sea, aún así está la misericordia de Dios. Pastor, ¿va a haber gente que se va a salvar en la tribulación? No, Ya entran salvo. no. Solamente Israel. Porque Dios va a sacar su visión de la gentilidad y va a volver a tratar con Israel. La salvación solamente va a ser para los israelitas. ¿Por qué? Porque los demás habitantes de la tierra van a estar marcados. La Biblia dice que el que sea marcado ya es condenado. Pero la iglesia que se quedó sigue siendo salva. Porque el llamamiento de Dios es irrevocable. Cuando habla del llamamiento no habla de los ministerios, habla de la salvación. Fuiste salvo e irrevocable. ¿Cuál es tu deber? El que permanece hasta el fin, ese será salvo. ¿Qué está diciendo? Si tu fin de tu vida no es el bima de Cristo y tienes que entrar a la tribulación, permanece hasta el fin. Porque eso te va a hacer salvo. O sea, no ponerse el sí, nada de eso. Y si te No matan- renegar de Cristo, nada de eso. Ahí vamos a estar hablando de la tribulación. No sé si alguien ha visto películas de la tribulación que concierne la tribulación. Amén. Amén. Entonces, pero los que quedaron, los que se fueron, la novia de Cristo. Por eso es importante, amado, que como conversábamos la otra vez, hermano Jorge, que usted mismo lo expresó, muchos tienen esa ansiedad de ser llamados pastores. ¿Amén? Y no saben que es mejor quedarse como oveja que como pastor. Primeramente, porque al que más Dios da, Mala demanda. más la demanda. Si Dios me hace pastor, va a haber una demanda el doble sobre mí. Entonces, así como Dios me da un privilegio, Dios me da una demanda mayor. Pero si hay una demanda mayor, hay una condenación mayor. ¿Cuál es la condenación mayor? Que si el ministro no aprueba, hermano, se pierde. Sí. No nos quieren más. Esa es la diferencia con la iglesia, con la oveja. Que si la oveja no da su estatura, vuelve con una oportunidad a la tribulación. Pero si una persona que es ministro vuelve, ya es un falso ministro Amén. y se perdió. Fíjate. Ahora, no es una cosa para que si Dios te dio un llamado, no lo voy a hacer porque me puedo perder, no, porque si no estoy yendo bien. Es peor. Amén. Amén. Entonces está la justicia, ¿cierto? La paz y El el Espíritu gozo. Santo nos llama justicia, Jesús nos da la paz, pero el Padre nos quiere llevar a su gozo. Amén. 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 Eso quiere ser el reino. ¿Dónde El está el poder. reino? De la tierra. ¿Cierto? El reino de Dios fue traído a la tierra. ¿Por qué? Por el Espíritu Santo. Por medio de Jesús. Amén. Porque en Él están hechas todas las cosas. En Jesús están hechas todas las cosas. Amén. Jesús nos da el poder. Amén. Os doy autoridad para hollar serpientes, y todas las fuerzas del maligno. Y nada nos dañaría. Amén. Pero el Padre nos da una gloria. Amén. Amén. Un cabot, un peso, una gloria. Amén. O sea, yo no me tengo que conformar con entrar en el reino como hijo de Dios. Tampoco me puedo conformar con tener poder, sino de tener la gloria eterna. en mi Amén. vida. Amén. Y manifestarla. Amén. Son niveles de gloria, podríamos decir. Amén. Amén. Pero están las tres estadías: la tierra, la nube y El cielo. Amén. Pongámonos de pie. Y después tienen una pregunta, me la hacen.
¿O entendieron? ¿Entendieron, amado? Practiquen. Vamos a orar. ¿Solo la más grande? No la acuerdo. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, en esta hora oramos, Señor. En esta hora nos presentamos delante de ti. Padre eterno, en esta hora oramos para que tu voluntad se manifieste en nuestra vida. Ayúdanos, Señor, cada día a buscarte. Ayúdanos, Señor, a cada día estar en tu presencia. Y te pedimos, Espíritu Santo, que hagas la obra. Que hagas la obra, Señor. Que haga la obra en nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a cada día perfeccionando. Señor, si tenemos el corazón de piedra, cerrado a ti, Dios mío, a tu revelación, te pedimos en este día que lo convierta en una de carne. Amén, amén, amén. Para que te busque, Amén. para que te honre, Padre amado. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Oramos, Padre amado, para que tu bendición venga sobre nosotros. Oramos, Padre amado, Señor, porque conocemos, Dios mío, cuál es nuestra estatura. Muchas veces, a lo mejor hasta nos engañamos, pero tú eres el que nos conoce y te pedimos, Señor, que tú gimas, Señor. Y te pedimos, Señor, que tú clames por nosotros, Padre amado. Te pedimos, Espíritu Santo, Señor, que te manifieste a través de tu obra y de tus misterios, Señor. Padre amado, en el nombre de Jesús, Señor, oramos, Padre amado, para que cada vez que estemos en nuestra intimidad podamos, Dios mío, tener el entendimiento abierto y entender, Padre, que tú, Espíritu Santo amado, quieres hablar a través de nosotros, quieres interceder a través de nosotros con gemido indecible, con lengua, Señor. Señor. Padre, en el nombre de Jesús yo te pido, Padre amado, que seamos bautizados con tu Espíritu. Amén. Padre, los que no han sido bautizados en agua, Dios mío, convéncelos para que se bauticen en agua y puedan ver el reino de Dios. Amén. Señor, pero los que no están bautizados en Espíritu, bautízalos, papá. Amén. Los bautízalos, Espíritu Santo, para que puedan entrar en Él. Amén. Padre amado, en el nombre de Jesús oramos, Señor, para que una manifestación de tu poder, de tu gloria, de tu reino venga sobre nuestra vida, Señor. Gloria a Dios. Oramos, Señor, para que cada día nos convenzas, Padre, para que cada día trabaje en nosotros. Ayúdanos. Ayúdanos, Señor, a renunciar a los pecados, Señor. Dios mío, ayúdanos, Señor, para que toda ley que está en nuestros miembros sea, Dios mío, anulada en nuestra vida y podamos caminar, Padre, conforme a tu voluntad, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, ayúdanos cada día a presentar, Dios mío, nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu irreprensible delante de ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a no ser, Dios mío, y no tener la óptica solamente de ser usados por ti, sino, Señor, de ser aprobados por ti. Padre amado, ayúdanos, Señor. Quita el orgullo, quita la amargura, quita la depresión, Padre eterno. Quita todo aquello que no te permita, Dios mío, obrar en nuestra vida, Señor. Padre amado, si tenemos falta de perdón, convéncenos de ella, Dios mío. Amén. Para que podamos, Señor, Padre amado, perdonar y ser libres, Padre eterno. En el nombre de Jesús, bendecimos a cada hijo, Padre, a cada hija, la bendecimos. Amén. Que tu bendición sea con ellos, Padre amado. En el nombre de Jesús, Señor, oramos y te cedemos, Padre amado, el gobierno, porque está escrito en tu palabra, Amén. Señor, que tú eres el Señor y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Amén. Señor, Amén. que podamos ceder cada área de nuestra vida. Cada área de nuestra vida te la podamos entregar, Señor. Y poder, Dios mío, Señor, ser bendecidos por ti. Amén. Te amamos, Señor. Ayúdanos a demostrar nuestro amor a ti, que es cumpliendo tus mandamientos. Amén. Ayúdanos, Señor, a amarte a ti con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con Amén. todo nuestro espíritu, con toda nuestra fuerza. Pero también ayúdanos, Señor,
amar a nuestro prójimo. Amén, gloria a Como Dios. a nosotros mismos, Señor. Gracias, Señor. Derrama tu amor, derrama tu bendición en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso al Señor. Vamos. Felipe. Felipe.